Mucho Qué lindo. gusto. Gracias por la invitación. Mucho gusto. ¿Y ustedes? Yo me presenté antes. Bueno, yo soy Belén y conozco a Daniel hace muchos años y qué gusto tenerte aquí y qué bueno que se mire la salud desde más allá que solo provisión de servicios. En eso estamos, pero es una lucha dura en muchos momentos. Así es, No totalmente. pasa solo con la salud de las personas migrantes, sino en general, ¿no? Es gestión de casos. Ujú. ¿Qué necesitan? Habría que preguntarles a Daniel, ¿estás con nosotros? ¿Sí? ¿Me escuchan? Otro Daniel hay ahí. Ah, Ya perdón. está. Otro Daniel. En un proyecto que hicimos sobre migración y vacunas, teníamos 2 Danieles y una Daniela. Ah, a Un mí me tercio de nuestra pasaba. muestra eran de apellidos Danieles, famosos. A mí me pasaba todo el tiempo. En mi universidad éramos pocos, en realidad, por curso. Éramos entre 12, 13. Y en mi paralelo, usualmente, éramos entre Danieles y Danielas, la mitad. Entonces, si alguien decía Dani, todos regresábamos a ver. Voy a ver. Sí. Lo que no sé es si en el fondo sí está bien o está al revés. Perdón molestarles. No, sí se te ve bien. Ah, ok. Se ve bien. A veces sucede eso, que uno lo ve invertido, Invertido, pero sí. los demás lo ven bien. Entonces ya se está grabando, ¿verdad? Cuando ingresaron vieron vieron la autorización para grabar. Entonces saben que como este se va a grabar, después hay reproducción a través del sitio web de la red Pegasus, de la red latinoamericana del Instituto Pegasus. Y entonces ahí es donde tenemos la mayor audiencia, ¿verdad? Porque muchas veces los miembros de la red y otros a quienes se comparten no tienen disponibilidad de acompañar en el momento, pero la mayor audiencia se alcanza, ¿verdad, Belén? A través Sí, a través de que de una vez YouTube. que hacemos la transmisión, lo editamos unas partes y lo colocamos en el sitio web y eso hace que las personas puedan seguir y seguir mirando, retroalimentando también como un material de clase, como un material docente que ya queda perennemente allí. Excelente. Ujú. María Belén, ahí te envié la respuesta de Melissa. Hola Neil, hola Emperatriz. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Dile que la cuenta de Zoom no es desde este mail, la cuenta de Zoom es de ella. Ajá. Es de la cuenta personal de ella. Si no, ya voy a salir un ratito y voy a entrar de nuevo.
Daniel, ¿tienes presentación para compartir? Sí, tengo una presentación. ¿Se las envío o Sí. la puedo compartir yo? Es que estamos probando y no tenemos habilitado el compartir y estamos tratando de resolver. De acuerdo. ¿A qué correo podría enviarla? Bueno, lo voy a escribir en el chat, pero ninguno de los que estamos ahora. Ah, ninguno puede. Va, pero bueno, ahí la puedo utilizar solo como mi ayuda visual. Ajá. Por favor, ese sería el plan B. De acuerdo. El plan A es que la persona va a poder, Ingresar. sí, darnos el host. Perfecto. Y Jacqueline, sería al correo de Belén. Perfecto. Sí, dígame. ya, por favor, mi presentación son solo puntos, ¿no? Es el plan un plan de trabajo. No, si lo comparto no hay nada en realidad. Hay solo Bien. unas fotos y a veces si cito a alguien, ahí sí, Sí. Hago traducciones, pero el resto son apuntes y Sí. nada más. Bueno, está bien. Muchas gracias, Abdú. De nada. Daniel, ahí es el correo de María Belén. Perfecto. Y Abdú, si también quieres mandar algo para que después que puedan subir al sitio web. Sí, Bueno, entonces ya. me dice María Belén que podemos comenzar con Abdú, ya que Abdú no tiene presentación. Y tal vez para el momento que toque presentar a Daniel, que tiene presentación preparada, ya se ha resuelto el problema. ¿Qué les parece? O sea, lo que yo tengo es un PowerPoint y si es posible compartirlo, está bien, les va a servir como plan. Y si no, sí, puedo empezar. Bueno, muy bien. Entonces, aquí están ingresando. Le damos la bienvenida a Neil, a Emperatriz, a Cheryl. Ellos son miembros de la red del Instituto Pegasus, de nuestra red latinoamericana. Como les expliqué, pues la mayor audiencia esperamos que la esperamos alcanzar en diferido. Podemos también usar la conexión de Pegasus si queremos, o yo tengo también un sitio Free Conference, si le parece mejor. ¿Eso es la conexión de quién, Jacqueline? Melissa, ella proporcionó. Oh, eso es de Melissa. Oh, es de nuestra organización, ok, de Pegasus. Entonces yo puedo pedir a Melissa. Ya pedimos, ya. Yo escucho bien, la conexión me parece bien. Ok, pero también yo puedo hacer eso por Pegasus también, si es de nosotros, que quizás Sí, bueno. yo puedo hacer el login de Pegasus, pero voy a pedir a Melissa. Hi, Melissa. Melissa said she's not at this moment. She's away, but she provided some information. Belén is trying. Pienso que tenemos que estar listos, ¿verdad? En 5 minutos máximo, porque serían ahorita ya.
you can log in as Pegasus. So just go out and log in with the information that Melissa gave you. María Belén, ¿tú pudiste ingresar con la No. información? Neil, es que Zoom me pide un código que llegó al correo y no tengo la clave del correo. Okay. Yo tengo eso. Voy a buscar y Un voy código. a traer otra vez. Ok, ya. Sí. Un gusto verles de nuevo. Gracias, Dani, también por venir a hacer la presentación. Qué gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos ustedes por su paciencia. Por favor, esperemos unos minutitos más para ver si se resuelve esto. Yo creo que en no más de 5 minutos vamos a dar inicio. Así que gracias por su comprensión. También, Jackie, cualquier cosa pueden usar el link mío si necesitan. Gracias, Cheryl, pero bueno, ahora ya no podemos cambiar en estos momentos porque así se anunció. Estamos esperando que van a poder ingresar otros colegas. Estamos preparándonos para una nueva reunión, un nuevo seminario web de la red Pegasus para Latinoamérica. Así que vamos a dar inicio en unos momentos. Gracias por su espera. Aquí está ingresando María Belén, a ver qué noticias hay. Bueno, Jackie, nos falta Neil y el código, pero si no, pues el único problema que tenemos es no poder compartir la pantalla, nada más. Bueno, entonces seguimos con ese plan B que sería... Primero Abdul, mientras intentamos arreglar lo otro, pero tranquilos, avance. ¿Quieren que empiece? Sí, pero vamos a dar unas palabras de inicio, Abdul. Okay. Entonces, María Belén, ¿podemos comenzar ya? Sí, yo creo que ya podemos empezar. Por respeto al tiempo de todos, igual muchísimas gracias por convocarse, por venir, por estos temas tan complejos y tan necesarios de ser abordados. Para nosotros como la red Pegasus, que trabaja en temas relacionados con la paz, la justicia, la sustentabilidad, es importante abordar los temas de migración desde otras perspectivas. Hoy tenemos a dos invitados valiosos con una vida y un recorrido
de enseñanza y de sabiduría de décadas de vida. Y será un gusto poderlos escuchar y aprender de ustedes y participar en colaboración. Y también entre los integrantes están personas que desde sus trincheras están aportando en un mejor mundo desde el abordaje de la salud y la migración. Así que, ok, Jackie, puedes presentar a Abdú primero. Muy bien, pues me uno a las palabras de bienvenida que nos está dando María Belén. Les damos a todos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañan. Entonces es un gusto para mí presentar a nuestro primer expositor que nos va a compartir sobre este tema tan interesante de varados y conocer esas historias. Es un gusto presentar entonces al doctor Abderrahmán Begar, lo conocemos con cariño como Abdú. Él tiene un doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos, es decir, el estudio de las lenguas, literaturas y culturas en las áreas donde se habla una lengua romance o románica. El doctor Begar cuenta con especialización en discurso de los medios. Esta especialización es de la Universidad de París, de Sorbona. También se graduó en la Academia Internacional de Diplomacia, en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos. Y algunas de sus obras están traducidas al árabe, al inglés y al español. Él pues nos está en este día compartiendo esta presentación y es un gusto para mí entonces pasarle la palabra a Abdú, que nos va a contar estos relatos de vida de inmigrantes subsaharianos en Marruecos y en México. Adelante, Abdú. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y primero me gustaría darle expresar mi profunda gratitud a usted, a María Belén, a Neil y a todos los colegas presentes. Y hoy esta presentación que tiene como título Varados, relatos de vida de inmigrantes subsaharianos en Marruecos y México, que es el resultado de un trabajo dirigido por mi colega Stacy Wilson Forsberg, de la misma universidad, Wilfrid Laurier, y yo. Pero antes de empezar, me gustaría hacer la declaración siguiente. Nuestra universidad, Wilfrid Laurier, está localizada sobre territorio tradicional de los indígenas, las naciones indígenas Neutral, Anishinaabe y Haudenosaunee. El plan de esta presentación, o mejor, para mí una charla entre amigos y colegas, es el siguiente. Primero voy a hablar de la visión. Abdou, maintenant tu peux compartir. Muy bien. Gracias. ¿Está bien? ¿Pueden ver la presentación? Sí, muy bien, qué bueno. Muy bien, gracias. Está bien, mejor. Así, primero voy a empezar con el plan de esta presentación, o como dije, me gustaría presentarla como una charla donde estamos compartiendo ideas sobre una experiencia de gran interés, tanto personal como académico, para los dos, para Stacy y yo. Primero les voy a hablar de la misión, de los objetivos de este trabajo de investigación. Voy a introducir el método adoptado, que es el relato de vida.
Eso también voy a hablar del fruto futuro, depende de las posibilidades de publicación, que es el libro. Para después hablar de movilidad, vamos a hablar de externalización de fronteras, las relaciones de la Comunidad Europea con el África del Norte y también las relaciones de Estados Unidos con México y la idea de frontera externa. Este proyecto consiste en dos grandes partes. La primera, que es un trabajo de exploración de la cuestión migratoria irregular en Marruecos. Vamos a hablar de nuestros partenarios, de todas las asociaciones e individuos, colegas, que nos ayudaron y siguen ayudando en este trabajo. Vamos a hablar de los desafíos que encontramos conduciendo esta investigación, desafíos especialmente éticos, y voy a dar una idea sobre los primeros resultados y los temas que nos interesan a partir del trabajo de campo. Y después la segunda parte que no hemos empezado ya, que es México. Debo subrayar primero que este trabajo no está concluido, apenas terminamos la segunda fase del trabajo de campo en Marruecos y estamos en plena transcripción de los relatos. De los 36 relatos, 14 están listos. Lo que nos interesa más es la cuestión de la imaginación migratoria, que es una imaginación y cuál es la relación entre la imaginación migratoria y el relato de vida. Pero primero voy a hablar de mi propio interés en el relato de vida, porque este trabajo, los dos, Stacy y yo, trabajamos a partir de nuestras disciplinas respectivas. Mi trabajo es un trabajo de análisis de textos y de palabras. Me interesa tanto la palabra escrita como la palabra oral. Y Stacy es una profesora de Derechos Humanos, Diversidad Cultural, y hace mucho trabajo en México y también sobre la diáspora africana en Canadá. Ella es socióloga de formación. Lo mío es como digo siempre, I am in the business of words. O sea, lo mío son palabras. Todo lo que hago, hasta cuando estudiaba diplomacia, siempre buscaba puentes entre la diplomacia y lo diplomático y lo literario. ¿Y por qué? ¿Por qué esta obsesión? Es una obsesión que tengo desde niño. Obsesión con relatos y con palabras. Y la explicación viene de dos concepciones, la griega y la árabe. La griega, los griegos, para hablar de la vida, tienen dos términos. La palabra zoe, que es un nombre, zoe es vida, pero la vida, todos los seres, no solo los seres humanos, sino también los animales, plantas, todos comparten la zoe. Y la palabra Dios. Dios como en biografía, que es vida, y grafía, que es grafo, que es la descripción de la vida. Este Dios es exclusivamente para los seres humanos. Sí que tenemos la palabra biología, pero no podemos tener la palabra zoología hablando de los seres humanos, no. Siempre el Dios se refiere a los seres humanos. ¿Y por qué el Dios?
Porque según la concepción griega, la definición del ser humano se hace a partir de la capacidad de decir, de contar historias. Somos el resultado de las historias que contamos y también las que los demás cuentan a propósito de nosotros. O sea, no se puede ir más allá del arte del relato. Las ciencias son relatos a partir de esta concepción. Los derechos humanos son un relato de luchas. La sociología es un relato de interacciones humanas, etc. O sea, esta parte, la parte que yo hago en esta investigación es dedicarme a los relatos. Mi colega ella se dedica a la parte sociológica y también Stacy escribe mucho y le gusta componer artículos periodísticos. Entonces, los dos trabajamos en común y es una complementariedad. Trabajamos en una complementariedad y armonía casi absolutas. Entonces, para regresar a la comunidad, a esta idea de comunidad imaginaria, que viene de un concepto creado por Benedict Anderson, es su libro que publicó en los años 80 sobre las comunidades imaginarias. Y entonces, escuchando a los inmigrantes, a estos inmigrantes subsaharianos que vienen de varias partes del África, no solo de varias partes, pero también que pertenecen a varios grupos étnicos que hablan una diversidad lingüística extraordinaria y que son de un nivel educativo muy diferente cada uno del otro y que dejaron que a su familia se fueron de esos países por razones diferentes, pero están ahora constituyendo comunidades imaginarias. Un sentido de pertenecer, un sentido de vivir juntos, y es el resultado de la experiencia de este viaje y también de este sentimiento de ser atrapado en un territorio, en una tierra que ellos en que no se sienten bien, porque el destino final, en el caso de Marruecos, es Europa, no Marruecos, no un país africano, ¿no? Y para estudiar esta imaginación, estas comunidades imaginarias, claro, lo más interesante, lo más importante es la palabra. La palabra directa y la palabra también mediatizada. Y los medios de comunicación, medios sociales como Facebook, WhatsApp y todo esto cuenta mucho. Y a partir de estos medios y a partir de la oralidad, de los relatos que nos confían, uno puede ver, puede asistir al nacimiento y al desarrollo de nuevas identidades. Por ejemplo, cuando hablan de sí mismos, nosotros estas entrevistas las conducimos casi todas, la mayoría, 85% en francés. Y también hay unas entrevistas en árabe con sudaníes y pocas en inglés. Unos migrantes creo de Nigeria y también de Sierra Leone. Pero a pesar de la falta a pesar de no ser anglófonos, se refieren a ellos mismos, todos, pero todos, que sean de Niger, de Senegal, de Gambia, como black. ¿Eh? Y esto viene del poder de los
de los medios sociales, de Facebook, y crean nuevas identidades con nuevos ingredientes para identificarse, producen una manera de ver, una manera de identificarse que rompe con los criterios tradicionales. Y esto lo vamos a hablar más de todos estos puntos. Luego, se crean unas comunidades que uno puede decir falsas, ¿no? Refiriéndose al origen nacional. Por ejemplo, cuando se habla del senegalés, y alguien que no, sí, siempre pensamos que es una persona de Senegal, pero encontramos a personas de otros países, de Camerún, o que se identifican como senegaleses, porque el senegalés tiene más aceptado en Marruecos que, digamos, uno de Liberia. Entonces se definen como senegaleses. Hay también otros grupos que empiezan a identificarse como afromusulmanes. Y claro, la palabra africano. Y el africano, tal como se define, a veces los marroquíes cuando quieren discriminar en contra de una persona subsahariana, llaman a esta persona africano. Y a mí me da risa porque el África, como se sabe, es una construcción colonial. Son los romanos que dieron este nombre a todo un continente cuando ocuparon la parte norteña del continente, lo que se llama ahora Tunisia. Hasta la palabra África, la raíz afr, quiere decir cueva, la tierra de cuevas. Y, afr es en el idioma amazigh, nativo del África del Norte, quiere decir cueva, y el plural Ifrán. Ifrán es el nombre de una pequeña ciudad en Marruecos, en el Medio Atlas. Entonces, hasta la idea del África nació en el África del Norte, pero ahora uno, cuando, por ejemplo, cuando fuimos ahí a entrevistar, fui al barbero. Me encanta ir ahí. Siempre cuando voy a Marruecos, el barbero es un ritual. Y también en Latinoamérica, me encantan los barberos. Es ahí donde uno escucha todos los chismes, toda la vida del barrio y todos los problemas, las dinámicas populares. Y hablando de los inmigrantes subsaharianos, se refiere a ellos como africanos, estos africanos que nos invaden, etcétera, etcétera. Y entonces para los marroquíes también es, gracias a la presencia migratoria, surgen cuestiones de identidad. ¿Quiénes somos? Si no somos africanos, ¿quiénes somos? Pero bueno, es un punto que vamos a discutir. Y luego se habla mucho del gueto. Esta palabra también como lugar para esta comunidad imaginaria, que es el gueto. Es un gueto móvil. Se habla del gueto en Marruecos, con la concepción clásica del gueto, al margen de centros urbanos, y todo determinado a base de la pertenencia étnica y de clase. Y se habla también de otros guetos, como en estos lugares fuera de toda organización social local, que son, por ejemplo, la selva. No es como la selva amazónica, pero lo que ellos llaman la selva, que, por ejemplo, la selva de Gorogó, en el norte de Marruecos. Y en la selva, un territorio que las autoridades no pueden controlar, se organizan guetos. Guetos constituidos de gente que está esperando la oportunidad para algún día salir del gueto
y saltar la muralla que separa Marruecos del territorio español, ¿no? Porque hay dos enclaves españolas dentro de Marruecos, que son Ceuta y Melilla, saltar e ingresar en Ceuta y Melilla. Y hay gente, nos hablaban de gente que vivía dentro del gueto durante años, a veces 3 años sin salir. Y es otra vida. Se habla del gueto, se usa la palabra gueto para hablar de un mundo fuera de las normas sociales que rigen la sociedad global. Se constituyen unas nuevas comunidades imaginarias con su propia mitología a partir de estas zonas, que son lo que se llama gueto, el gueto de Gorogó, pero también el gueto en Libia. Se habla de cuando los subsaharianos se encuentran en situaciones muy difíciles, y vamos a hablar de esto, constituyen guetos. Y también se habla de guetos en Níger, se habla de guetos en el sur de Argelia y se habla de guetos en Marruecos, pero la definición del gueto cambia a partir de basado sobre las condiciones socioeconómicas donde se encuentra esta gente. Luego, lo que nos interesa también es estas geografías imaginarias. Se habla de geografía imaginaria, claro que es Edward Said, disculpo, en orientalismo. Orientalismo se habla de las geografías imaginarias, como Occidente imagina la geografía, imagina Oriente como en su dimensión geográfica y recrea la geografía. Aquí la geografía se reinventa a partir de la experiencia. A veces es muy interesante ver cómo en estos cuentos, por ejemplo, un país como Níger, en la mayoría de los cuentos, todo el país se convierte en un desierto infernal. Casi nadie habla del encuentro con gente, de interacción normal, de conocer a de negociar con fulano, vendano. No, se habla exclusivamente de la experiencia del desierto. Todas estas geografías nos interesan mucho. Y claro, lo más básico cuando se habla de comunidad es la cuestión del lugar. Y el lugar, ¿cómo se define? Se define como entorno. Entorno, sobre todo en la concepción francesa, environnement. Environnement es lo que limita. Es una cuestión de límites. Estudiamos la cuestión de límites, pero también estudiamos lo que está dentro, y lo que está dentro son elementos materiales, que son edificios, cómo se refiere a estos edificios, como puntos de referencia, espacios vacantes, donde hay muchos de los inmigrantes que entrevistamos, que viven en la calle, que viven en el monte, que viven en la selva, como la definen. O también espacios públicos, etc. Y también este entorno, este environnement en francés, se define también a partir de elementos socioculturales. Una referencia a la historia. Por ejemplo, cuando hablo del senegalés, el senegalés dice, el gran Marruecos, el país de antes de la colonización española y francesa, que la frontera de Marruecos iba hasta el río Senegal, somos todos hermanos, etc. ¿no? También la demografía racial, cuando se define quiénes son los africanos, ¿no? Una referencia también
a otra construcción colonial que es el África negra y el África blanca, y el mundo árabe, etc. También se habla también nos interesamos en la identidad económica y el liderazgo cívico, el carácter y el control. Y todo esto, esta definición está basada sobre la que da Winkler en Learning Race, Learning Place, Shaping Racial Identities and Ideas in African American Childhood. So, voy a seguir. Si hay preguntas, será con mucho gusto regresar a estos puntos y desarrollar más. Entonces, les voy a dar ahora que ya terminé hablando del contexto general, voy a hablar del proyecto de investigación. Este proyecto de investigación fue financiado por la SHRE, que es, lo voy a traducir al español, que es el Consejo Canadiense de Ciencias Sociales y Humanidades. Tuvimos una beca y fuimos a Marruecos para juntar o para entrevistar a subsaharianos y regresar con un conjunto de relatos de vida. Y todos estos subsaharianos, tanto en Marruecos como en México, tienen una calidad en común, que es este sentimiento de ser varado, de no poder alcanzar el objeto del deseo, que es el norte. En el caso de Marruecos, la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Nador, uno camina y se ve una gran muralla de alambre. Del otro lado está España, está la ciudad de Melilla. O si uno va a Fnidak, lo mismo. De esta parte en Marruecos y de la otra parte de la muralla es España. Y hay gente, por ejemplo, este joven de la Costa de Marfil, que salió de su país en 2011 y hasta ahora no pudo llegar a su destino final, que es Europa, ¿no? Porque para ellos España es la puerta a Europa. Entonces nos gusta mucho, nos interesa mucho la psicología del varado, porque todos, bueno, hay unos, voy a hablar de estos casos que cambiaron de idea, porque ya se dan cuenta de que es imposible ir a Europa, entonces, ¿por qué no quedarnos acá? Pero la mayoría no quieren vivir en Marruecos. Lo de México no sé, porque no empezamos aún. Entonces, hasta ahora ya terminamos. Contamos con la colaboración de 36 hombres y mujeres, cuentos que depende del tamaño, porque tenemos cuentos, tenemos historias de 40 páginas. La gente se pone a hablar, todo, quieren hablar de su experiencia. Tenemos casos de trauma donde uno no puede hablar, pero también el silencio es muy elocuente. Para nosotros nos interesa mucho este silencio. En este caso estudiamos más el silencio que el relato en sí. O sea, y también hay relatos que no pueden servir. Y esto... Abdú, porque, disculpa, ¿sí? Solo para que tomes en cuenta, tienes un poco menos de 10 minutos. Muy la bien. Dinámica del webinar, ¿verdad? Ok, está para bien. Que sepas. Muy Gracias, muy adelante. Gracias. Entonces, todos estos relatos para nosotros sirven como, sobre todo, lo que queremos explorar es la memoria del pasado y también las reflexiones sobre el presente y los planes del futuro.
nuestros objetivos son 4. Primero, queremos explorar condiciones de vida en el lugar de origen, el país de donde salieron, y también el lugar donde se encuentran, que es Marruecos o México, este intermedio, cómo se vive en el intermedio. Y en este sentido, como dije, lo que nos interesa más es la psicología del atascado, cómo se sienten y su sentido de pertenecer, pero también problemas de discriminación, etc. Y lo que hacemos también es comparar estos relatos poniendo hincapié sobre la diversidad y también la estética del cuento oral, que estos cuentos tienen un valor extremo. Hay cuentos que es un gran gusto escuchar a esta gente y también transcribir estos cuentos y reestructurarlos. El tercer punto es explorar cómo elaboran estrategias de resistencia y negociación, tanto en Marruecos como en México, que se encuentran en un lugar, no quieren quedarse, el sentido de pertenecer no es tan fuerte, pero también deben sobrevivir. Y para quienes decidieron instalarse definitivamente, vienen con nuevas estrategias. Y el último punto, disculpen, es discernir cómo reformulan sus sueños, porque hablan de sus sueños antes de salir de Senegal o otro país, pero después, con la experiencia del viaje, hay que revisar estos sueños. Y hay que revisar las aspiraciones y hay que reinventarse. ¿Okay? Entonces, el último punto, antes de terminar esta presentación, es el relato de vida. ¿Qué es el relato? Los relatos de vida, la definición de relato de vida es muy simple. Es cuando alguien nos confía una historia, pero oralmente. Nos dice una historia y nosotros estamos a cargo de convertir la historia en una historia escrita, no solo escrita, sino también de valor literario y que puede figurar en un libro. Los relatos de vida para el contexto latinoamericano más populares son, por ejemplo, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, de México, o Yo, Rigoberta Menchú, con Elizabeth Giroux. No Elizabeth, no. Lo siento. Y en Marruecos es con Paul Ball, que es un escritor de Estados Unidos que escribió un libro, A Life Full of Holes. Y, estos tres relatos de vida tienen en común, las tres personas hablaron al autor, que hay un problema ético. ¿A quién pertenecen estas historias? Y el autor escribe un libro a partir de lo que le... Esta es la definición de relato de vida, sin entrar en toda la terminología académica y en el debate teórico. Voy a darles el último punto, que es cómo conducimos esta investigación y cómo construimos los relatos de vida. Para ustedes, la mayoría trabajan en el ámbito medical, no es algo difícil, ustedes pueden hacerlo.
porque ya tienen la formación para esto. Y la calidad principal es escuchar. La calidad de, bueno, hay que escuchar a la gente. Lo que hacemos, les damos no venimos con 40, 50 preguntas, sino que uno viene con una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Por favor, ¿podría hablarnos de su vida? Ya. A veces, sin interrumpir, hay que escuchar y tomar notas, ver lo que les interesa más es cómo estructuran esta vida, dejarlos hablar. Después, cuando terminan, uno, como en una sesión de terapia, le da estructura los elementos de relato. Usted habló de esto, de esto, de esto, entonces la persona tiene una idea clara sobre lo que dice. Y a partir de ahí, nosotros, aunque tenemos un proyecto, tenemos una estructura, una gran estructura, que es el libro. Entonces, empezamos a hacer unas preguntas sobre detalles del cuento, del relato, tal como ellos lo dieron. No tenemos que influir sobre lo que dicen, ni orientarlos. Están totalmente libres. Y a partir de ahí añaden detalles y a veces una historia te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Estos relatos, estas entrevistas duran un promedio de 3 horas. A veces los hay que no pueden, media hora o 5 minutos. En un caso era muy dramático y no pudimos continuar. Y una vez que nos dan estas historias, después tenemos que hacer la transcripción al inglés y de ahí hay todo un trabajo de conversión del relato, de la materia prima a un relato literario. Muchísimas gracias por su atención y bueno, ya terminé. Muchísimas gracias, Abdú. Mientras tú hablabas de los varados, pensábamos en un grupo que en Ecuador los conocemos como los caminantes, que son personas, familias enteras que vienen a pie, caminando desde Venezuela, principalmente hacia Ecuador. Y casi que todo lo que has descrito es aplicable a otras realidades. Qué interesante. Y justamente en esta misma línea quiero dar paso a Daniel de la Torre. Daniel de la Torre es un profesional de las relaciones internacionales con estudios en economía de la salud y que ha trabajado como asesor gubernamental en temas de salud pública con un enfoque interdisciplinario y actualmente es el oficial de salud de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Ecuador. Gracias, Daniel, y adelante. Gracias, Belén. Gracias, además, por esta presentación tan interesante que me precedió y que, como decía Belén, es muy interesante escucharlo y que haya estado antes, además, porque creo que nos da muchos insumos para lo que va a venir. Antes de empezar con mi presentación, ya que Belén me presentó, solo quisiera añadir que el enfoque que nosotros buscamos como Organización Internacional para las Migraciones en el ámbito de salud es un enfoque integral, un enfoque que no está relacionado únicamente con la provisión de servicios y que entonces por eso un poco a la temática de esta conferencia le llamábamos la migración como un determinante social de la salud. En ese sentido, y quienes están aquí estarán de acuerdo conmigo en que entonces para hablar de este tema no nos va a bastar este tiempo. Voy a tratar nada más de dar algunas ideas principales, quizás generar más dudas que respuestas, pero ese también es uno de nuestros mayores intereses y es que podamos en conjunto con redes de investigadores, con la academia, generar más investigación, generar más preguntas para juntos tratar de buscar más respuestas. Entonces, si me permiten nada más, voy a compartir mi pantalla y a pesar de que la presentación parece
larguísima. Voy a hacer lo posible para que sea lo más ágil la exposición y más bien poder dedicarnos, si es que es necesario, a un espacio de intercambio, de preguntas y respuestas. Quisiera nada más que me confirmen si ahora están viendo mi pantalla y si la están viendo en modo Sí, se puede ver muy bien. Excelente. Solo como un antecedente, la Organización Internacional para las Migraciones es una organización que nace en 1951 de inicio para responder a los flujos migratorios posguerra. Esta organización sigue evolucionando con el tiempo y de hecho en 2016 se integra como parte del sistema de Naciones Unidas. Estamos en todas las regiones, en casi 190 países a nivel global. Y nuestro objetivo, nuestro mayor fin es promover una migración segura y ordenada. Nada más como unos datos sobre nuestra misión y objetivos es que buscamos ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo. Alentamos el desarrollo social y económico a través de la migración. Velamos por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Fortalecemos y apoyamos a los estados en cuestiones relativas a migración, derechos humanos y gestión fronteriza. Protegemos a las personas en situación de movilidad. Luchamos contra la trata y tráfico de personas y promovemos una migración ordenada, segura y regular. Como vemos nosotros a la migración es como un factor de desarrollo. De hecho, si la migración los procesos migratorios tienen condiciones tanto desde el país de origen durante su trayecto y en el país receptor, condiciones seguras y ordenadas, seguro que esta migración a escala internacional va a ser una manifestación, que es una manifestación del proceso de migración, va a constituirse en una fuerza de cambio social y de interacción. La migración tiene un efecto sobre el bienestar colectivo. La migración segura y ordenada es una fuente de beneficios compartidos para los países emisores y receptores. Por un lado, desde la parte económica, en términos de trabajo, de remesas, pero ya desde la parte social, la académica, de investigación, se constituye un espacio para intercambio de conocimientos, de tecnologías, etc. Y en este sentido, los gobiernos emisores y receptores tienen la obligación de potenciar los impactos positivos y atenuar los negativos. Y con esta última frase, yo quisiera que también se queden en su mente porque nos va a ir sirviendo en el resto de la conferencia. Algunos datos sobre la migración para poner en términos numéricos y voy a hablar solo un datito a nivel global y luego voy a bajar hacia el nivel de Ecuador, que es donde estoy yo actualmente y a la oficina a la cual respondo actualmente. Y es que según la última estimación, la más reciente, hasta 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial. Dos cosas que es importante que conozcamos es que esta cifra, los 281 millones de migrantes a 2020, excede bastantísimo las proyecciones que se tenían para la población migrante a nivel mundial a 2030. Es decir, en 2020 ya excedimos muchísimo las estimaciones que se preveían para el 2030. Pero además, en las últimas 5 décadas, el número de personas migrantes internacionales ha dinamizado de forma muy, muy rápida. Por ejemplo, en los años 90 había un aproximado de 128 millones de personas migrantes internacionales y la cifra actual incluso triplica lo que había en 1970. En este mismo sentido, no es nuevo para ninguno de los que estamos aquí que además hablamos de estimaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que en muchos países, casi todos los países, se intenta tener información oficial respecto de la migración, sabemos que hay pasos no oficiales, sabemos que muchas personas que emigran no necesariamente tienen toda la documentación que les permite pasar por estos pasos oficiales y demás, entonces sabemos también que hay un subregistro importante. Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? Y en realidad Ecuador también ha tenido flujos migratorios históricamente y ahí me gustaría hacer nada más un espacio de pausa para también referirme
a que cuando hablamos de migración dentro de la OIM no nos referimos únicamente a las personas extranjeras que llegan a un país en específico, sino que nosotros buscamos responder a todos los diferentes flujos migratorios, ¿no? La emigración, la inmigración, el desplazamiento interno, etcétera. Me voy a referir ahora al último flujo más grande que ha habido en Ecuador, que está relacionado con el flujo masivo de migración de personas venezolanas, y es porque son los datos más actuales que tenemos, ¿no? Pero en Ecuador a octubre de 2019 han ingresado, según cifras oficiales del Ministerio de Gobierno, cerca de 2 millones de ciudadanos venezolanos, ¿no? Y de estas personas, a diciembre de dicho año, se registraban que 359,000, casi 360,000 personas venezolanas residían en Ecuador. Aquí, nuevamente, llamando a lo que anteriormente les presenté respecto de posibilidades de sus registros, etcétera, la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con el Grupo de Trabajo para Refugiados e Migrantes, realiza varias encuestas y varios procesos de estimación de datos y cifras con el fin de poder tener información un poco más cercana a lo que podría ser la realidad, ¿no? Entonces, si bien estos son los datos oficiales, que de hecho estos datos oficiales nacen de los procesos del saldo migratorio, de las contabilizaciones de ingresos y salidas al país, de acuerdo a la última evaluación conjunta de necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados e Inmigrantes en 2021, se estimaba que hasta diciembre de 2021 habría más de 500,000 personas refugiadas e inmigrantes venezolanas únicamente viviendo en Ecuador. Y se estima que esta cifra hasta 2022 alcance a 551,000 personas con vocación de permanencia, es decir, que residen en Ecuador. Y la cifra de personas caminantes, como decía Belencita, personas en tránsito, personas que deciden pasar por Ecuador para llegar a otros países en el sur, podría llegar a 252,000 personas. Ahora, ¿qué hacemos como Organización Internacional para las Migraciones en términos de migración y salud? Primero, nosotros buscamos organizar y promover programas de salud exhaustivos, preventivos y curativos que puedan generar beneficios a las personas migrantes y a las comunidades de acogida, que sean accesibles, que sean equitativos para los migrantes y las poblaciones móviles. Buscamos contribuir a solventar las necesidades tanto de los migrantes como de los Estados miembros en estrecha colaboración con sus asociados. Este punto es muy importante porque estamos también muy conscientes de que cualquier ejercicio de cooperación debe enfocarse también en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades nacionales, ¿no? Y buscamos contribuir al bienestar físico, mental y social de los migrantes para permitirles, tanto a ellos como a sus comunidades de acogida, alcanzar el desarrollo. ¿Y cómo lo hacemos? Nos organizamos en 4 pilares. El primer pilar a través del monitoreo y evaluación de la situación de salud de las personas migrantes. ¿Por qué? Porque creemos que es indispensable generar inteligencia en salud para poder responder adecuadamente a las necesidades de salud de las personas migrantes. Brindamos apoyo para el fortalecimiento, actualización o desarrollo de marcos políticos y jurídicos que promuevan una migración segura y ordenada, pero además que incluyan el enfoque de migración y de movilidad humana dentro de los planes, programas y políticas. El tercer pilar es lograr que los sistemas de salud tengan en cuenta debidamente a las personas migrantes. Y aquí hay algo muy importante porque a veces se llega a pensar que el solo hecho de tener una variable respecto de nacionalidad, por ejemplo, ya significa que se esté incluyendo a una persona migrante dentro del sistema, o el hecho de que haya ciertos programas que brinden algún tipo de asistencia en salud, se piensa que ya se está brindando una inclusión a las personas migrantes, pero en realidad no sucede así. Se requiere esfuerzos mucho más amplios, mucho más exclusivos, pero además mucho más integrales, que tengan en cuenta la promoción de la salud, que tengan en cuenta los determinantes de la salud, que tengan en cuenta los factores de riesgo que enfrentan las personas migrantes, ¿no? Y finalmente, buscamos promover asociaciones, redes y marcos multipaíses, de modo que se puedan brindar primero estrategias regionales a situaciones migratorias regionales, pero también que se pueda brindar un fortalecimiento de capacidades entre aliados, entre redes y entre países.
Ahora entrando un poco más al punto de la conferencia a la que me han invitado, ¿cuál es esa relación entre salud y migración? Y entonces podemos mirar varias de las estadísticas, de los documentos que se ha ido generando y podemos mirar que la salud de las personas migrantes puede tener algunas diferencias a las condiciones de salud de las personas de los países receptores o de origen, y es porque la movilidad puede repercutir en una vulnerabilidad física de la persona y también en una vulnerabilidad mental y social. Y esto, y les llamo a recordar una de las frases que les dije hace un momento, esto en realidad va a depender no per se de la migración, sino de las condiciones que las personas migrantes tengan en su país de origen, durante el trayecto y en su país de llegada. Los migrantes se enfrentan a diversos obstáculos para acceder a servicios de salud esenciales. Por ejemplo, estatus migratorio. En Ecuador, la Constitución establece que toda persona, independientemente de su nacionalidad o de su estatus migratorio, tiene derecho al acceso a servicios de salud. No es la realidad en todos los países, lamentablemente, pero incluso a pesar de este mandato constitucional, existen otras barreras. Por ejemplo, barreras lingüísticas, barreras culturales, la necesidad de fortalecer políticas sanitarias que tengan debidamente en cuenta a los migrantes, inaccesibilidad de servicios, falta de acceso a agua segura, por ejemplo, durante todo el trayecto, falta de acceso a alimentación nutritiva, a medios que les permitan tener comportamientos saludables, ¿no? Y eso puede acarrear además la exposición a factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, que es algo que también no siempre se lo toma en cuenta porque los flujos, sobre todo cuando son flujos masivos de migración, todas las organizaciones se ven obligadas a tratar de asistir a esa necesidad inmediata. Sin embargo, los comportamientos saludables quedan en segundo lado y eso puede generar, por supuesto, que o se acentúen enfermedades no transmisibles o que aparezcan enfermedades no transmisibles. Y de acuerdo con las condiciones se puede exponer a riesgos relacionados con violencia, y en el tema de violencia muy relacionado además con violencia basada en género, tráfico de personas, trata de personas, explotación sexual, entre otras. De la misma manera, hay que tomar en cuenta que un proceso migratorio, de acuerdo a las condiciones nuevamente en el cual se lleve, puede tener un considerable costo social. Y esto va tanto a las familias, a los miembros de la familia que salen, que emigran, como a las familias que se quedan en el país. Entonces hay factores de riesgos relacionados con salud mental. Puede generar un incremento en el gasto de bolsillo y de hecho para una persona que está migrando, que está caminando por varios países, ese gasto de bolsillo significa a veces casi todo lo que tiene. Las condiciones inseguras y estresantes durante el tránsito pueden profundizar las enfermedades no transmisibles, pueden causar que haya interrupciones de los tratamientos, interrupción de condiciones de cuidado adecuado, etcétera, ¿no? Y también la adaptación a una nueva cultura puede repercutir en comportamientos poco saludables. Las condiciones de trabajo restrictivas pueden afectar el incremento de accidentes. De hecho, hay estadísticas que muestran que las personas migrantes que no tienen regularización laboral tienen más accidentes, más heridas, etcétera, que las personas en las comunidades de acogida. Ahora sí, entonces, con todo esto, si nosotros vamos viendo lo que les decía anteriormente, en realidad todo esto, más que hablar de factores específicos de salud o de enfermedad respecto de la migración, estamos hablando de la migración como un determinante. Siempre va a depender de cuáles son las condiciones a las que se enfrentan las personas en situación de movilidad, las personas migrantes, para su estado de salud. Sin embargo, aquí es muy importante, y este es un mensaje que sí quisiera también que lo tengan en mente, y es que la migración per se no es o no debería ser igual
a una patología. Es decir, también debemos tener muy clara esta delgada línea entre asegurar que las personas en situación de movilidad tengan acceso a salud integral, y esa a veces confusión con una patologización de las personas en situación de movilidad. Algunos datos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos presentar, y esto en el marco de justo este trabajo que nosotros realizamos y que buscamos realizar como un abordaje en general de los determinantes de la salud, es que, por ejemplo, de acuerdo a la última matriz de monitoreo de flujos migratorios realizada a ciudadanos venezolanos en Ecuador, nosotros identificamos algunos factores de riesgo muy, muy importantes y que en realidad son donde debemos empezar a poner toda nuestra atención cuando hablamos de migración y salud. Por ejemplo, el 84% de personas encuestadas no tienen estatus migratorio regular. Nosotros podríamos decir que esto no tiene nada que ver con salud, pero en realidad tiene muchísimo que ver en salud. Muchísimo que ver en salud, ¿por qué? Porque significa que estas personas eventualmente no tienen posibilidad de tener acceso a condiciones laborales adecuadas, por ende eventualmente tienen más accidentes, por ende eventualmente no tienen acceso a alimentación saludable, a alimentación permanente, además, quizás no tienen incluso acceso a ciertos servicios ya de la parte de prestación de salud. El 7% cuenta con una visa humanitaria. El 93% de las personas encuestadas percibe menos de $400 al mes. Hasta el año 2021, que es la fecha cuando se llevó a cabo esta encuesta, $400 mensuales era el salario básico en Ecuador. Y vemos que el 93% ni siquiera podía acceder a ese salario básico, ¿no? Entonces vemos condiciones de pobreza que obviamente van a afectar en condiciones de vivienda adecuada, condiciones de alimentación, condiciones de transporte, etcétera. El 61% trabaja de manera independiente, es decir, no tienen una relación de dependencia permanente y formal. El 95.3% no ha firmado un contrato laboral. El 59.3% ha sufrido algún tipo de discriminación. El 97% no tiene ningún seguro de salud. Vale nuevamente recalcar que en Ecuador constitucionalmente el Estado está obligado a garantizar el acceso a servicios de salud. Por tanto, podríamos decir que por el solo hecho de estar en Ecuador, independientemente de la nacionalidad o de el estatus migratorio, todos tenemos derecho a acceder a servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, vemos algunas dificultades ahí. Por ejemplo, las personas migrantes que llegan a Ecuador no saben esto, y como usualmente en otros países no sucede esto, piensan que por su estatus migratorio no van a poder acceder a servicios de salud. Y el 69.5% ha experimentado malestar emocional, y voy a profundizar un poquito más sobre esto más adelante. Ahora un poco la caracterización de las personas venezolanas, de acuerdo a esta última encuesta, tenemos que el 45% de las personas de género masculino viajan solas. En el caso de género masculino es el 26%. ¿Por qué esto es importante en salud? Y es porque el viajar solo en realidad puede ser parte de mayores factores de riesgo para robos, accidentes, digamos, no hay un apoyo incluso emocional durante ese proceso, ¿no? Luego vemos también que más del 50%, el 56% pasan por cruces informales. Esto hace que estas personas se expongan a muchísimos factores de riesgo, incluidos a veces que no tengan acceso a ciertas asistencias relacionadas con acceso a alimentos, acceso a alojamiento, etc. Aquí podemos ver un cuadro al lado derecho de las dificultades encontradas en el viaje. Y si ustedes pueden ver, todos, bueno, mencionan dificultades económicas, pero podemos ver que temas de inseguridad y de robos, que sabemos que están relacionados con violencia, es la segunda dificultad mayormente reportada. La falta de un lugar para dormir, la tercera, y la falta de alimentos y agua, la cuarta. Definitivamente son determinantes que tenemos que empezar a mirar. En términos de edad, la mayor parte de personas estaban en el rango etario entre 18 y 30 años, y en términos de género, la mayor parte
es género masculino, aunque no muy diferente con el género femenino. Cuando preguntamos cuáles son las necesidades que tienen, el 67% dice que la mayor preocupación que tiene es la generación de ingresos o tener un empleo. El 42% dice que necesita asistencia legal, el 36% alimentación y el 33% arriendo, asistencia en arriendo. Y aquí yo les quiero comentar que cuando lleguen a nuestros puntos en frontera, muchísimos, una cantidad muy grande, tiene varios problemas de la salud tradicional, de la salud viéndola como ausencia de enfermedad. Sin embargo, es curioso que esto no se ha reportado como una de las necesidades principales, y es porque justamente hablamos de la migración como un determinante. El momento que yo tengo que decidir si tengo que comer o tengo que ir a que me suturen un corte, seguramente voy a elegir comer, porque además no sé hasta cuándo voy a tener comida, ¿no? Y entonces, esto es algo que nos debe llamar a pensar también en que si queremos mejorar la salud de las personas migrantes, primero tenemos que mejorar todos estos procesos que pueden facilitar, además de promover una verdadera salud. Aquí vemos el reporte de las personas respecto de qué tipos de asistencia han recibido. Y pueden ver que durante la pandemia el 27.1 reporta haber recibido asistencias de varios tipos de organizaciones. Vemos organizaciones internacionales, ONGs, organizaciones religiosas. No creo que se vea muy bien en la presentación, pero este primer gráfico corresponde a alimentos, ¿no? Entonces vemos que uno de los mayores temas en los que se ve la necesidad de cooperación y que a los que se responde es justamente la provisión de alimentos. Luego, un tema súper importante es la percepción de discriminación. ¿Por qué? Primero porque esto hace que las personas no se acerquen a los servicios del sistema de protección social y del sistema de salud por varios miedos, ¿no? Entonces vemos que de las personas que responden que han sentido algún tipo de discriminación, el 75% son personas de género no binario. Entonces aquí podemos mirar además una doble posible vulnerabilidad, ¿verdad? Luego vemos en género masculino el 48.3% y en género femenino el 46%. Y cuando preguntamos por qué ha sido esa discriminación, la mayor parte responde que debido a su nacionalidad, y luego vemos temas de identidad de género, situación económica, sexo, preferencia sexual u otro. Esto también es súper importante porque los procesos de discriminación, si son acentuados, pueden generar procesos de violencia, pero así no lleguen a ese punto que ya es un tipo de violencia, así no lleguen a otro tipo de violencia, ya repercuten en la salud mental de las personas y en el bienestar integral de las personas. Este es un dato bastante alarmante. No, una pequeña interrupción, tenemos 5 minutos solamente. Perfecto. Diga, por favor. Cuando hablamos, esto es un dato alarmante y es seguridad alimentaria. Cuando les preguntamos para cuántos días tiene recursos para comprar alimentos, ustedes pueden ver que la mayor parte de personas tiene alimentos para 1 o 2 días. Y si vemos quiénes pueden tener acceso a alimentos para más de una semana, es apenas el 15%. Entonces, ahí nos ponemos a pensar en qué pasa con los niños, niñas, que están en proceso de crecimiento, qué pasa con los adolescentes, qué pasa con las madres, mujeres gestantes, qué pasa con las personas con enfermedades crónicas que requieren una alimentación con ciertos criterios nutricionales. Y cuando hablamos de alojamiento y vivienda, y no me voy a detener mucho hacia esto, algo que quería hacer notar aquí nada más es que el 71.5% de las personas reportan que, perdón, un 28% de las personas reportan que están atrasados en sus arriendos, ¿no? Es decir, son casi un 30% de personas que tienen miedo o tienen un riesgo de poder perder su lugar de vivienda. Y finalmente, cuando hablamos de acceso a servicios de salud, más que nada por el tiempo quisiera enfocarme en el segundo gráfico, y es ¿por qué no buscó atención médica en caso de que haya tenido una necesidad de salud? El 44% menciona que no sabe a dónde acudir.
El 12% dicen que tienen temor por su situación migratoria, el 11% me indican que no tienen un seguro médico, que esto va de la mano además con el primer punto, porque finalmente en Ecuador podrían asistir a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Y aquí a la reflexión que quiero llamar más que a la parte de provisión de servicios de salud es cómo nosotros estamos preparando en realidad a los países para que sean inclusivos, cómo estamos brindando información adecuada, culturalmente adaptada, cómo estamos buscando mecanismos y medios de comunicación que sean aquellos a los que llegan las personas migrantes, ¿no? Entonces, incluso si es que existe toda una estructura que pudiera brindar servicios de salud, si es que las personas migrantes no saben cómo acceder, digamos, no hay mucho sentido, ¿no? Y aquí es un tema en el que, con el cual quizás voy a finalizar sobre dos puntos específicos. Primero, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Un 70% indican que no han tenido acceso. Y miren, cuando vienen por procesos de largos trayectos, esto es un punto fundamental por varios temas. Pero además, respecto de la salud mental, el 69% indica en el último año haber tenido malestar emocional que le impidió llevar a cabo sus tareas cotidianas. Es decir, podríamos estar hablando ya de asuntos de salud mental más profundos. Y de ellos, el 62% no buscó ningún tipo de asistencia. Finalmente, como nosotros vemos la salud mental y el apoyo psicosocial es de acuerdo a los niveles de apoyo e intervención, teniendo como el nivel base los servicios básicos de seguridad, alimentación, nutrición, agua, saneamiento, fortalecimiento del tejido social. Luego, espacios de desahogo, espacios para promover la seguridad, espacios para normalizar las nuevas rutinas diarias, etcétera. Y al final, bueno, vemos los servicios institucionalizados, pero creemos que si aseguramos los servicios básicos y la seguridad, de seguro las personas van a tener un mayor bienestar. Nada más comentarles que la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial a través del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes es una plataforma que tiene varias comisiones, la de alojamiento, IWASH, seguridad alimentaria, salud y nutrición, protección, integración económica, educación, manejo de información, entre otros. Es como estamos trabajando y como llamamos y buscamos que se pueda trabajar. Generamos muchísima información, pero aquí la invitación sería también unir más manos, investigar más, con enfoques antropológicos, con enfoques de determinantes, y juntos tratar de proveer información a los tomadores de decisiones a nivel regional, para juntos unir esfuerzos para mejorar las condiciones de migración y de las personas migrantes. Eso era por mi lado. Perdón, creo que me extendí un poquito. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, entendemos que algunas personas tengan que salir. Al resto quizás le pedimos que se pueda quedar unos minutitos más para orientar un par de preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, Daniel. Jacqueline. Bien, hay varias preguntas, pero pues por el tiempo, y veo que Abdú comenzó a contestar en el chat, pero tenemos una pregunta para Abdú sobre que si puede compartir la situación de violencia que enfrentan las mujeres migrantes en Marruecos. Adelante, Abdú. Micrófono, Abdú. Micrófono. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante, muy importante en el marco de esta investigación. A mí personalmente no me gusta victimizar a las mujeres, ¿no? Porque el hecho es una clara evidencia de que las mujeres entrevistadas padecen mucho más que los hombres. Las hay que son líderes de su comunidad, hay 3, pero la mayoría son relatos tornan en torno de abuso, mucho abuso. Y es
yo no exagero si digo que es una experiencia traumatizante hasta para nosotros cuando entrevistamos. Porque yo, por ejemplo, ni yo ni mi colega tenemos formación en psicología o servicio social. Esto es territorio nuevo para nosotros. Y no, los estudiantes, por ejemplo, no tenemos a estudiantes en el campo preguntando, entrevistando a los inmigrantes por esta misma razón. Unas confesiones, pero de una violencia cruda. Por ejemplo, el caso de Barliz, que la vendieron como esclava en Libia, porque Libia es ahora con la guerra civil, no hay presencia estatal, no hay gobierno, no hay policía. Entonces estas facciones y sobre todo mujeres, se consideran como esclavas. Se escapó, la pusieron en otro gueto y se escapó 4 veces. Eran 3 hermanas y al final intentaron escapar por el mar y una de ellas se murió y ahora se quedan 2 y están en Marruecos. Cuestiones de violencia conyugal también entre inmigrantes, cuestiones de mujeres que trabajan que trabajan casi como esclavas domésticas en Marruecos y en otros países y no les pagan. Hay mucha violencia en contra de las mujeres y los hombres también, pero también notamos que la mayoría de los hombres no quieren hablar de estas, no quieren tener esta imagen de víctimas de este tipo de violencia, la mayoría de ellos, pero sí que hay mucha violencia. Okay. Hay una pregunta en el chat sobre si se necesita avales éticos para hacer entrevistas. Sí, esto lo más básico. Antes de empezar nuestro trabajo de campo, claro, tenemos que respetar las normas éticas del trabajo de investigación y el primer criterio es este consentimiento. Sí. No se puede y claro, pensar que las personas en condición de movilidad son vulnerables y quizás por esos $5 que les vas a dar por llenar una encuesta, se van a sentir obligados a responder aunque no quieran. Entonces es indispensable no solo el consentimiento informado, sino pasar por un comité de ética, respetando, por supuesto, la legislación de cada país. Ahora, ya, eso es complejo porque ellos no quieren dar su nombre, como en el caso de Ecuador, que 82% son en condición irregular y no quieres poner tu firma, ni tu huella digital, ni tu número de cédula, porque te da miedo. Entonces también es respetar esos mecanismos locales de protección. Absolutamente. Y hasta no están obligados de dar su nombre, no están obligados de firmar, no están obligados hasta de responder. O sea, los $5 les damos mucho más porque les decimos, no, esto no es para, ustedes no pagamos para un servicio. Si ustedes no se sienten bien, pueden irse y tomar este dinero ya. Pero lo que veo es que hay una mayoría de ellos que encuentran en la cuestión de contar su propia vida como una especie de catarsis, ¿no? Hay esta necesidad, somos seres humanos y queremos hablar, ¿no? Hablan y los hay que hasta toman su pasaporte y dicen, no, este es mi nombre, no tengo vergüenza, vengo de este lugar o de este otro. Y claro, al fin y al cabo, uno no se siente bien porque
estas historias. Nosotros vamos a publicar un libro, pero sí que vamos a poner el nombre que ellos dan, pero las historias no nos pertenecen, pertenecen a esta gente. Y este es un dilema. Son sus historias. Así es. Muchísimas gracias. No sé, Jackie, tal vez alguna otra pregunta, si no, bueno, a Daniel de la Torre. Sobre si se ha hecho alguna especie de colaboración para proponer líneas de investigación, por ejemplo, con las universidades de Ecuador sobre salud y inmigración o movilidad. Si hay iniciativas, y nos contesta que está por publicarse algunos estudios que se han realizado, diagnóstico de acceso a servicios de salud, a salud sexual y reproductiva, y que están preparando un estudio del impacto de las intervenciones para generación de medios de vida y que quieren empezar con una suerte de ASIS. Lorena Castellanos nos dice que quisiera saber en qué forma se reproducen las relaciones de poder en estas comunidades imaginadas. Para Abdú. Sí, Abdú, ¿en qué forma se reproducen las relaciones de poder? Las relaciones sí, antes de que nos contestes, discúlpame, Daniel acaba de levantar la mano. Daniel, ¿puedes encender? Gracias. Sí. Perdón, solo un tema adicional respecto de las líneas de investigación, y es que uno de nuestros mayores intereses es lograr suscribir convenios marco con universidades para, por un lado, nosotros brindar todo el fortalecimiento del conocimiento que podamos respecto de varios temas de migración, incluyendo migración y salud. Pero por otro lado también invitar y promover la investigación en este ámbito. Nosotros tenemos varios datos y la idea sería poder, ojalá y tengamos un portal de datos abiertos, pero al menos empezar con un intercambio de datos que pueda ayudar a que se realicen investigaciones. Hemos empezado, por ejemplo, con la Universidad de la SUAY y el próximo semestre nos incluirán dentro del sílabus de las carreras de medicina y de enfermería en una materia, no recuerdo si se llama atención primaria como tal, pero la idea es de atención primaria y ahí podremos apoyar un poquito, pero es un poco lo que quisiéramos ir haciendo con varias universidades y además ir metiendo el bichito de la investigación. ¡Qué bueno! Hacer públicos los datos, porque son muy reservados en el gobierno de dar los datos y a cada rato no sabemos las cifras exactas y eso es bueno, compartir los datos. Gracias, Daniel. Volvemos a Abdú, ahora sí, por favor, la pregunta era sobre en qué forma se reproducen las relaciones de poder en estas comunidades imaginadas. Sí, sí, hay diversas formas. Por ejemplo, tenemos un grupo de artistas que vienen de varias partes del África y están ubicados en la ciudad de Tánger, a 14 kilómetros de la España continental. Y estos artistas formaron su propia comunidad y están relacionados a otros artistas en Marruecos. Las dinámicas de poder son mucho más diferentes que, digamos, la comunidad imaginaria que se crea en el bosque, en lo que llaman ellos la selva de Gorogó. Ahí la comunidad es puramente se basa sobre el criterio étnico. Los congoleses tienen su propio gueto, los senegaleses, etc. Y dentro de estos guetos existe la cuestión de jerarquía, una jerarquía clara. Ellos hablan de estos puntos. También hay una compartición del trabajo a partir de la pertenencia sexual. El sexo cuenta mucho, hombres, mujeres, la edad, también los niños, ¿no? Y también la clase social, porque hay inmigrantes que no son tan pobres que se fueron, pero hay gente que les ayuda desde el país de origen y que pueden tener un trato especial. Y estas comunidades imaginarias también tienen relaciones de poder con la comunidad global, con
la sociedad global, con Marruecos, por ejemplo, en el caso de esta comunidad de gente de la costa de Marfil, cerca de la ciudad de Agadir, en Marruecos, cerca de la costa atlántica, ellos se organizaron en una comunidad agraria y tienen una... Yo me quedé impresionado por la organización de los líderes de la comunidad, la capacidad de negociar con las autoridades locales, la capacidad de difundir una comunidad, de pensar en el futuro, de pensar en la integración en esta parte de Marruecos. Y estos sí que cambiaron de planes y quieren quedarse para siempre en Marruecos. Hasta tienen ahora familias con niños, etc. Entonces está la comunidad, las comunidades imaginarias están basadas, como todas las comunidades, sobre poder, sobre jerarquía, y siempre hay que verlas en términos de intersección, a partir de la cuestión de la raza, de la condición social y otros factores. Muchísimas gracias. Gracias, Abdú. Gracias a todos por estar aquí. Sé que quedan muchísimas preguntas más. Abdú nos deja su contacto. Entonces, Jackie, querida, ¿puedes dejar tu contacto en el chat? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a Abdú y también a Daniel. Han sido muy enriquecedoras sus participaciones. Y aprovechamos entonces para invitar a todos los que nos han acompañado que visiten nuestro sitio web. Ya se colocó en el chat, se va a colocar nuevamente. Y también que nos sigan acompañando en estos seminarios web. El próximo es el 14 de junio y será sobre un tema sobre el compromiso con la comunidad, investigación participativa, barreras, el papel facilitador de los promotores de salud. Así que los esperamos. Ahí Belén nos va a estar compartiendo con otros colegas sobre estos temas tan importantes como la investigación participativa, la participación de la comunidad. Gracias. Jacqueline, ¿haría la presentación del 26 de mayo con Eliana y Mónica? Tenemos que verificar ese dato. Te lo decimos por interno, si te parece. Entonces quizás haría eso de interculturalidad y salud mental global. Sí. Muchísimas gracias también, Daniel. Tomamos tus datos y acá a nivel de Ecuador, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo y por la colaboración que tenemos también contigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes, noches, días en otros lados del mundo. Gracias, Abdú. Chao. Gracias, Daniel. Hasta luego.